Hola, 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 bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta directa en la que he sentido esta inspiración de sentarme aquí a hablar con ustedes acerca de una serie de reflexiones que he tenido en estos últimos días, en el que tienen mucho que ver con los cambios de conciencia que estamos teniendo y con ese sentimiento de desilusión y de frustración que muchos de nosotros estamos teniendo en el que no sabemos cómo repararlo. Eh, yo he estado ausente y muy distanciada de mi canal y se debe a esta oportunidad que yo he logrado crear y que el universo me ha concedido de poder trabajar con los procesos de integración que tienen que ver con mis ancestros y de hacerlos directamente con mis padres durante un momento en el que astrológicamente se conoce como el regreso de Saturno en mi vida, pero también en la vida de mis padres, y de poder reflexionar y de poder reconocer en ciertos momentos de cómo los patrones de conductas que yo estoy teniendo, que me limitan, los puedo cambiar, entendiendo el punto de vista de mis padres. En vez de resistiéndolo como he estado haciendo y como muchos de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Donde nos fajamos de una generación a la otra y no estamos de acuerdo nunca con lo que cada generación ha hecho, pues es de poder recapacitar y de poder darme cuenta que lo que uno resiste, persiste. Entonces, ¿por qué no verle el lado positivo? ¿Por qué no ser un poquito más objetiva a la hora de lidiar con esas limitaciones para poderla cambiar a ese nivel que yo he estado deseando de hacerlo, en el que mis hijas no tengan que pasar tanto trabajo, ¿verdad? O que puedan superarlo a otro nivel de conciencia. Y esto es algo que, sin darme cuenta, tuvo mucho que ver con las experiencias que yo tuve haciendo ayahuasca. Eso es interesante cómo el yo trabajar con mi sombra, con ayahuasca, donde hice una conexión con la naturaleza, yo pedí hacer este trabajo y que el universo me lo concediera de esta forma. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes, ¿verdad?, no comprenden estos términos astrológicos y la importancia de ellos. A veces yo estoy hablando acerca de la astrología y la gente está en su mundo porque no lo encuentra tan importante. Es algo que no se nos ha enseñado lo suficientemente para darle esa importancia, cuando en realidad viene siendo un instrumento de orientación que nos beneficia a todos, increíblemente. Y bueno, el trabajar con el regreso de Saturno, el mío con el de mis padres, fue algo excepcional. No fue fácil, no fue nada fácil, porque el tú regresar al medio ambiente en que tú creciste, que te causó tanta frustración y tantas penas y tanto sufrimiento, y poderlo enfrentar y de comenzar a activar todos esos recuerdos que uno trae guardado, y por tener que trascender e ir más allá de esas emociones para poder utilizar un entendimiento mayor que eventualmente te permita recobrar la paz y te libere
de todas esas emociones negativas, de todos esos resentimientos, de todos esos complejos de inferioridad, y que tú sanes a ese nivel, no es fácil, no es fácil. Y yo no pensé, cuando comencé este proceso, que lo pudiera lograr. Yo lo único que hice fue pedir. Yo pedí que yo quería desterrar de raíz todas estas costumbres que me estaban creando, estas repeticiones en mi vida que me estaban frustrando. Eso fue lo que yo pedí. Y lo interesante es que estas situaciones tenían que ver con mis parejas, mis relaciones amorosas. Increíble, ¿no? Y que para poderlas sanar y curar tuve que ir a mi niñez. Tuve que entrar a ese mundo siendo ya una persona mayor, con una trayectoria espiritual bastante profunda, enfrentar todas esas emociones, sacarlas de su escondite y exponerlas, vivirlas, revivirlas. Y poquito a poco aprovechar esos momentos de claridad para poder buscar una resolución, para buscar una cura. Y déjenme decirles que no ha sido nada fácil. Y no fue hasta esta luna llena en Cáncer, sintiendo una muerte espiritual tan grande, porque muchos de los astrólogos nos avisaron acerca de lo emocional que esta luna iba a ser, pero en ese momento yo no entendí muy bien lo que estaba ocurriendo hasta tiempos después, hasta ahora que lo estoy compartiendo con ustedes. Y es que ese proceso lunar con Cáncer, que tiene que ver con nuestro mundo íntimo, marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra. Y claro, ese vacío tan grande que yo estaba sintiendo tenía mucho que ver con la conciencia colectiva, que viene, ¿verdad? Viene sintiendo un poco de demasiada frustración con todos los desbalances que estamos observando. Y estamos viendo una cara del ser humano que no nos gusta. A nosotros no nos han acostumbrado a ser objetivos a la hora de trabajar con nuestra sombra. Nos han enseñado a juzgar, a criticar, a negar, a reprimir esos aspectos, pero no enfrentarlos con valentía y decir, no, espérate, hasta que yo no logre entenderlos y admirarlos a ese nivel que le vaya quitando esa fuerza y los vaya cambiando con psicología, con sabiduría, yo no voy a parar. A nosotros no nos han enseñado y no nos han acostumbrado a eso. Entonces es de ahí que se nos hace tan difícil cambiarlos. Y ahora se nos hace tan difícil aceptar que nosotros los seres humanos somos capaces de todo. Y al nivel que estamos siendo capaces de hacerlo, es bien feo. Es feo. Y todo está saliendo a flote. Y todo eso se ha convertido en una representación de lo que ocurre internamente en nosotros cuando estamos reprimiendo nuestras frustraciones a los diferentes niveles que nos conlleva esa represión. Pero tampoco nos han acostumbrado a entender que lo que está ocurriendo en el plano material
todo lo que estamos viendo fuera de nosotros es un reflejo de lo que está pasando dentro de nosotros. Y nuestra tendencia es ¿de qué? De querer cambiar las cosas externamente. Y por eso es que estamos tan frustrados. Porque esa costumbre y ese hábito, ¿a qué nos conlleva? A más frustraciones, porque tú no puedes cambiar el reflejo tuyo en el espejo. Tú tienes que cambiarte tú. ¿Y qué pasa? Que ese proceso de ir limpiando y purificando nuestras limitaciones, nuestros traumas, que vienen marcados por los nodos astrológicamente. Los nodos vienen siendo la brújula que nos dice en qué área de nuestra vida nosotros los seres humanos debemos de trabajar, porque el universo nos está respaldando. Pues esos nodos cambiaron el 11 de enero. O sea, ya hay una demarcación muy importante para todos nosotros. Porque anteriormente los nodos estaban, si recuerdo bien, déjenme chequear un momento, estaban en Libra. Déjenme chequear un momento. Porque ahora tengo la duda. Un segundito, déjenme chequear. Sí, estaba en Aries en Libra. Y en Aries en Libra, ¿verdad? Sabemos que Rahu representa la cabeza del dragón, que representa nuestra evolución de conciencia. Estaba en Aries, en nuestra personalidad, y en Libra, en nuestras relaciones. Y esas demarcaciones ocurren cada 18 meses. Pues el 11 de enero los nodos cambiaron. Ahora el norte, la cabeza del dragón, está en Piscis. Y la cola está en Virgo. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el universo, el cosmos? Un cosmos que está creciendo y está evolucionando al igual que nosotros. Y lo está haciendo en una forma bien rápida. Porque el cosmos tiene su propia inteligencia y no piensa igual que nosotros. Y es interesante de cómo nosotros habitamos este planeta y nos hemos desconectado de su conciencia. Y hemos creado una mentalidad que no tiene nada que ver con la coexistencia que estamos teniendo aquí. Y no nos damos cuenta, no nos acabamos de dar cuenta que todas las cosas y todas las razones que estamos utilizando para pelearnos y fanajarnos unos a los otros es para apoderarnos de algo que nadie se lo puede llevar el día que se va. Sino más bien es un ideal de ciertas personas en el poder que quieren asegurar ese poder para las nuevas generaciones. Y lo hacen a costa de nuestra propia ignorancia. Es algo increíble, al punto que estamos dispuestos a divorciarnos de las energías que realmente nos pueden sostener. Entonces, esta luna llena en Cáncer, imagínense que yo tengo 4 planetas en Cáncer y 2 más en elemento agua. Una gran conexión con el mundo espiritual y con la luna. Y para mí, esta luna de todas ellas, Y claro, en ese momento, yo lo que quería era salirme de esas emociones, de ese vacío, como uno llena un vacío. Y yo tengo muchos métodos que yo utilizo cuando me empiezo a sentir un poquito, y nada me trabajaba. Y no fue hasta después que me di cuenta que estaba procesando algo colectivo. Pero mientras tanto, ¡qué desesperación! Y claro, hubo una voz que me dijo, ríndete. No vale la pena tratarte de escapar de este vacío, ríndete. Y lo tuve que hacer. Y me recordó mucho las experiencias que yo tuve con ayahuasca y esas muertes que uno tiene en esas ceremonias. ¿Y qué pasa? Que
Cuando pasó la luna, que fue el 13, tuvimos el portal el 11, el 13 tuvimos la luna llena, empecé a sentir una mejoría y claro, empezaron a ocurrirme cosas que contribuyeron a poco sentirme mejor, y una de ellas tuvo que ver con este libro que me vino en el internet, es auditivo, de esta señora llamada Elena Blavatsky. Ella fue rusa, donde en este libro ella comparte sus experiencias espirituales, y ahí, escuchando sus experiencias, creó una emoción en mí que me empezó a abrir el corazón y me empezó a hacer recordar mis propias experiencias de cuando yo tuve mi despertar de Kundalini. Y ahí empecé a reconocer que es verdad que nosotros los seres humanos estamos perdiendo algo muy importante en nosotros. Se está perdiendo, y esa importancia nosotros la describimos como falta de humanidad, falta de compasión, falta de entendimiento, de aceptación, aunque el problema de la aceptación lo venimos trayendo hace mucho tiempo. Pero algo estamos perdiendo, en el que ya no hay respeto, no sé, muchas cosas a la misma vez. Y claro, toda nuestra negatividad ha salido a flote, todas nuestras cosas feas. Como dice una amiga mía, los inodoros, los toilets, todos tienen peste. Y especialmente para aquellas personas que se han negado una y otra vez a hacer paz con su sombra. Y todo está fuera, fuera. Porque el cosmos dice, ya está bueno ya, fuera. Y es otra de las oportunidades que aquellas personas que se han resistido a aceptar esas negatividades lo hagan. Pero van a haber otras que no lo van a querer aceptar. Y esas son las personas que realmente están sufriendo. Y hay necesidad de tanto sufrimiento. Hay necesidad de que hoy en la actualidad nosotros los seres humanos todavía nos estemos fajando por todos estos recursos que nosotros a veces ni sabemos en realidad si por esas razones es la fajazón. Porque ya vemos personas que vienen caminando un camino de evolución, de conciencia, de acuerdo a la era de Acuarios, que nos están enseñando cómo coexistir con más armonía con la naturaleza y cómo poder sostenernos en un medio ambiente donde no tengamos que estar tan dependientes de otros países, de la cultura, de un sistema que solamente beneficia a una minoría, ¿cierto? Pero nos cuesta trabajo dejar caer el mundo conocido, especialmente en un momento donde los nodos nos dicen que este es el momento de trabajar con tu inconsciente. No te está pidiendo que trabajes con lo que tú conoces, te está pidiendo que trabajes con lo que tú desconoces. Y de la única forma que lo puedes lograr es yendo dentro de ti. No es afuera, dentro de ti. Y esto es algo que no es nuevo, no se nos está pidiendo desde este momento que hagamos ese trabajo, ya esto viene caminando por largo tiempo, pero si tú no lo has hecho, ahora ¿cómo tú vas a tratar de resolver estas situaciones donde necesitas trabajar con tu inconsciente y tú estás acostumbrado a trabajar con tu lógica? Porque en esas escrituras, o especialmente en todas aquellas escrituras que nos han dejado los maestros ascendidos, nos dicen que para trabajar con el mundo espiritual, primeramente lo haces solo. Segundo,
Muchas de las personas que te respaldaban en tu vida las pierdes. Es un camino que se hace solo, es un camino que te enseña a poner en práctica ciertos conocimientos y después los tienes que dejar caer. Utilizas esos conocimientos te ayudan a reconciliar tus desbalances, a ir transformando tus limitaciones y después los tienes que dejar caer, porque eventualmente para tú poder entrar a planos superiores donde la energía se une, en donde tú trabajas a un nivel donde notas cómo todos estamos conectados y tus ideas influyen a otra persona y crean un impacto en ti pero en otras personas. Tú no lo puedes hacer con tu cabeza y analizando esas informaciones. Y una de las cosas que en ese momento, recordando todas estas cosas, ¿no? Me di cuenta que, qué problema hay, porque hoy en la actualidad, hasta esta evolución de conciencia en el mundo espiritual, donde hay muchas personas que están despertando, también está corrupto. También está corrupto. Porque, de cierta forma, nuestra costumbre es de crear cierta estabilidad. Y a todas. El tener que pasar por un cambio donde tú tienes que romper una serie de costumbres y entrar a un mundo desconocido donde tú no sabes lo que te pueda pasar de un momento a otro. Eso no es fácil, especialmente cuando tú ya has adquirido ciertas costumbres donde dependes de tus posesiones materiales. Entonces, hay muchas personas que están alejándose de todas estas estructuras sociales que tenemos en las ciudades grandes y quieren irse por su cuenta y trabajar más el mundo espiritual. Y comienzan muy bien, pero con el tiempo empiezan a proyectar esas costumbres que tenían anteriormente en el mundo espiritual. Mientras que los maestros ascendidos nos dicen que trabajar esos niveles requiere que tú entres en una sincronía que ocurre espontáneamente, en donde la lógica no funciona. Entonces esa demarcación que tenemos que aprender entre lo que nos ayuda a trabajar con el mundo material al mundo espiritual, la tenemos que aprender, porque una trabaja con ciertos métodos que no trabaja la otra. Para trabajar con el mundo espiritual requiere que trabajes con tu corazón, uno de los mecanismos en el que nos han enseñado a través de los tiempos a no utilizar, porque es muy flojo, porque depende del amor y el amor no trabaja en cuestiones de estabilidad económica y de sobrevivencia, ¿verdad? Y estos son todos los dilemas que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Y claro, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué tipo de objetivo vamos a utilizar en este momento? ¿Y cómo nos vamos a unir? Porque ahora más que nunca yo noto los métodos que se están utilizando para desunirnos. Y en la unión está la fuerza. Y así como estas personas en el poder se han unido en una causa, a un nivel en que ahora se están fajando uno con los otros porque hay uno que quiere tener más el poder que los otros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos peleando uno a los otros por cuenta de ellos, a causa de ellos, y no nos estamos dando cuenta cómo nos estamos debilitando aún más. Entonces yo digo,
¿Cuál va a ser el objetivo que el ser humano necesite para poder llegar a ese nivel de entender que para llegar a un acuerdo no tenemos que cambiar nuestros ideales? Yo puedo aceptar los míos y los tuyos. Podemos trabajar con el objetivo de ayudarnos unos a los otros y de utilizar nuestra sabiduría en una forma que me beneficie a mí, pero también a ti, sin tenernos que matar, sin tenernos que manipular, sin tenernos que esclavizar a la idea de cómo el dinero nos libera. Porque en ese camino espiritual tú llegas a un momento en el que tú vas a tener que determinar qué es más importante para ti. Si tu paz espiritual o tu estabilidad económica. Tú no puedes tener dos maestros rigiendo tu cabeza. Increíble. Entonces, me siento muy afortunada de poder llegar a este punto en el que, en vez de continuar resistiendo la mentalidad de la generación anterior o la de mis padres, que ahora veo sus méritos, ¿no? Y que ellos hicieron lo que ellos podían hacer en una época donde los recursos de entendimiento estaban bien limitados. Ahora yo me siento bendecida de poder llegar a lograr este nivel de entendimiento, que aunque no fue fácil, lo logré entrando a ese mundo tan desagradable como es la sombra, ¿no? Y tener que enfrentar todas estas emociones y tenerlas que liberar. Y es un proceso que, bueno, se acaba cuando se acaba, ¿no? Pero mientras tanto, me siento liviana, me siento tranquila y siento que en este momento es esencial que a lo mejor todos nosotros encontremos ese objetivo, tengamos esa claridad de cuál es nuestro objetivo, porque hay una gran diferencia a tú estar consciente de lo que tú deseas crear en tu futuro, estando consciente de quién tú eres ahora y de cuáles son los elementos que te van a ayudar a lograrlo, a tú dejarte influenciar por manipulaciones basadas en mentiras, haciéndote creer que todo va a ser color de rosa, para ponerte en un camino que después te puedas arrepentir. Piénsalo bien. Recuerda que en este momento lo más importante tiene que ver con el trabajo que tú haces tú dentro de ti. Y sí, en ese proceso vas a cruzar muchas emociones negativas que tú vienes guardando, que te puedan confundir, pero no pares, sigue, porque eventualmente vas a poder encontrar un silencio en el que ese silencio te va a hablar, y te va a hablar en una forma muy especial, y te va a dejar saber realmente quién tú eres. Gracias por escucharme. Bendiciones.